Muchas gracias, buenas noches. Algunos se me han acercado y me han dicho que están siguiendo el programa de la televisión y hay otros que están oyendo los programas de la radio. Alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, el versículo 1, aparece una palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios nos presenta un término, un verbo. Dice el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias también por la dirección y bendición de su Santo Espíritu. Permita Dios que su Espíritu Santo nos hable en esta noche. Que cada amigo y amiga presente, cada hermano y hermana que nos acompaña, no solamente en este local, sino en cualquier parte del mundo en esta hora, pueda recibir la bendición y la presencia del Todopoderoso Espíritu Santo. Que al estudiar su santo libro, cada uno pueda crecer en el conocimiento de la verdad y que todos seamos bendecidos al conocer y entender el maravilloso plan de salvación. Revele, oh Dios, a cada uno de nosotros sus misterios que se contienen en el libro del Apocalipsis. Diríjanos, Señor, háblenos en esta noche. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Creo que es oportuno ponernos de acuerdo en algunos detalles. El libro de Apocalipsis es tan interesante y tan fascinante que puede hacer que usted se enfoque en un aspecto y se desenfoque en lo que es primordial. La primera parte del libro, capítulo 1 al 14, nos habla de la persona de Jesús. Y la segunda parte del libro nos habla acerca de la segunda venida de Jesús. Hay una palabra clave en el libro y es la palabra escatología. Es una palabra larga, pero no se complica en la vida. La palabra escatología significa estudio de los eventos finales, o estudio de los eventos del tiempo del fin, o estudio de las cosas que van a pasar al final del tiempo. Esta noche debemos hablar de la palabra misterio, porque el título general es Apocalipsis, misterio revelado. En la Biblia, la palabra misterio tiene una significación muy interesante. En el griego clásico, misterio significa secreto, cosa oculta, misterio. Pero cuando estudiamos el Nuevo Testamento, la palabra misterio cobra un significado interesante. En el Nuevo Testamento, misterio es algo que Dios quiere ser dado a conocer, pero solamente lo entienden aquellos que siguen la revelación divina. El misterio del Nuevo Testamento es el sagrado propósito de Dios de salvar a sus criaturas caídas. Dios quiere salvar a sus hijos y se ha comprometido en revelarle a ellos el misterio de cómo funciona la salvación. Cuando estudiamos los libros del apóstol Pablo, Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento solamente tiene 27 libros. En esos 14 libros, Pablo explica que el misterio es algo que no solo puede ser entendido o comprendido a través de la razón humana, pero sí se puede entender a través de la revelación divina. Él nos dice, si usted sigue la revelación de Dios en su palabra, descubre el misterio. Y es lo que haremos durante 2 semanas. Lo interesante de esto es que vamos a ir a una profundidad de conocimiento. Vamos a llegar a una experiencia, a un vínculo emocional con Dios, a un apego con Dios que hará posible que nuestra vida sea distinta. Una vida más hermosa, más fructífera, más poderosa. Y esa es la relación que Dios quiere tener con sus hijos. Y es el propósito por el cual estamos aquí. No es solamente un asunto de conceptos teológicos, es un asunto de transformación, de cambio en la vida humana. Y un cambio que no ocurre una sola vez, sino que se hace progresivo, se va haciendo real cada día más.
y en la persona se ve el resultado de esa relación con Dios. Debemos trabajar con ese concepto misterio. Creo que la mejor manera de entender un concepto es mostrando un ejemplo, ¿no le parece? Vamos, ¿sí o no? Vamos a usar un ejemplo bíblico para entender esto del misterio. Porque con un ejemplo real y práctico se nos hace más fácil ir a lo oscuro, a lo más profundo. Hay un libro en la Biblia que se llama Daniel. ¿Cómo se llama el libro? Daniel. En el libro de Daniel ocurre un evento en el capítulo número 2. Hay un rey con un nombre muy largo y muy feo. Se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño. Pero ¿qué ocurre? Que el sueño se le olvida. Al día siguiente manda a buscar a los sabios, a los astrólogos, a los magos de la corte y les dice, miren, yo tuve un sueño, pero se me olvidó. Así que por favor quiero que me digan qué fue lo que me soñé y qué significa lo que me soñé. Aquellos tipos se asustaron y le dijeron que eso era imposible. Que el único que puede revelar esas cosas es un Dios y el Dios que no mora con los seres humanos. Y él le dijo, ok, una cosa les voy a decir. Daniel capítulo 2. Vayamos a Daniel rapidito, capítulo 2, a ver qué fue lo que pasó. Daniel capítulo 2, versículo número 13. El rey le dice, ok, ustedes se están dilatando en el asunto y si no me dicen el sueño y su significado, miren lo que le va a pasar. Versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. No me dicen el sueño, no me dicen el misterio de mi sueño, no me dicen lo que significa, pues los voy a matar a todos. La Biblia sigue diciendo en el capítulo 2 que Daniel pidió tiempo al rey para orar a su Dios. Y buscó sus compañeros y fueron en oración delante de Dios para que Dios le revelara el sueño del rey, el misterio que el rey no entendía y que los sabios tampoco sabían. La Biblia expresa que Daniel recibió la revelación de Dios, capítulo 2, versículo 17. Mire qué cosa, versículo 18. Dice el verso 18, Daniel 2, 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, dice la Biblia, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y dice ahora, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Una pregunta para usted. ¿Verdad que estamos llegando a un punto en este mundo donde hay muchas cosas que quisiéramos saber qué es lo que viene después? ¿Sí o no? ¿Qué está pasando con la sociedad? Cada día se daña más. Cuando uno tiene que viajar tanto y ver tantas cosas, es increíble cómo antes, 10, 15, 20 años atrás, cuando uno viajaba, se veía más respeto. Era diferente la situación en los aeropuertos. Era muy diferente. Inclusive, el asunto este del homosexualismo y el lesbianismo era como más disimulado. Ahora, ay, mamacita linda. Mamacita. Óigase, qué cosa, ¿eh? Y no solo eso, sino muchísimas otras cosas más. Las personas se visten diferente, es todo diferente, todo diferente. Hace algún tiempo iba para Argentina con unos amigos que acaban de hablar con ustedes. El par de muchachos que pasó al frente hace un rato, hablar de psicología. Íbamos con ellos a Argentina y en el avión se acerca una de las azafatas y me dice, señor, perdone, yo tengo que decírselo. Digo, ay mamacita, ¿qué fue lo que hice ahora? Yo no soy muy travieso cuando salgo, me cuido mucho para que mi mamá no me pelee. Y me dice la azafata, pero ya no se ve gente viajando con saco y corbata. Ahora la gente viaja de cualquier manera. Tengo la mala costumbre que cuando salgo para viajar me gusta andar con saco y corbata. No por el saco y la corbata, sino por el Dios que represento. ¿Me comprenden? Alguien dijo que el hábito no hace al monje. Pero otro le respondió, pero lo distingue. ¿Sí o no? El hábito distingue al monje. Dice el capítulo 2, versículo 28 del libro de Daniel. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor
lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Se acuerdan de la palabra fea que le dije hace un momento? Escatología. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eventos finales. ¿Qué pasará al final del tiempo? He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y dice el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y usted dirá, pastor, pero por fin, dígame, ¿qué fue lo que el rey se soñó? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber o no quieren saber? Oye, me gusta la gente curiosa. El rey se soñó con una estatua que tiene la cabeza de oro y los pechos de plata y el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de ¿qué? Hierro y barro. Y cuando el rey estaba tan emocionado viendo esta estatua, dice que una piedra fue lanzada, no con mano, e hirió a la estatua en los pies. ¿Y qué pasó con todo el edificio? Todo el oro, la plata, el bronce, el hierro se desmenuzó. Y la piedra se hizo un gran monte. Y dice Daniel que todos esos metales representan las naciones que han estado gobernando en el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y al final la división de Europa en 10 estados. Y entonces la piedra representa el reino de Dios que al final se instaurará para siempre. Alabado es el nombre de Dios. Ese fue el sueño, esa fue la interpretación. Lo que nos interesa de Daniel es ver cómo Dios conoce y revela los misterios. Daniel capítulo 2, versículo 47, mire lo que dice. Dice el verso 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores. ¿Y qué dice ahora? Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Alabado es el nombre de Dios. Mi pregunta, a través de la Biblia y por la revelación divina, ¿podemos descubrir el misterio de Dios, sí o no? Sí, Señor, y es de lo que debemos hablar esta noche. No sé a ustedes, pero a mí me gusta averiguar cosas. Oh, perdón, no he dicho que me gusta ser chismoso, dije averiguar cosas. Cuando uno investiga, descubre cosas, ¿sí o no? Cuando llegué a esta iglesia, tenía 19 años. 18 años, fue el día 8 de febrero de 1978, a las 8 de la noche. No le voy a decir que tenía $8 en los bolsillos, porque no es verdad, no tenía dinero ese día. Pero casi todo cayó en 8. Estaba predicando a un señor que se llamaba Pedro Bisonó. Estaba hablando acerca de la Biblia. Él hablaba de por qué hay tantas versiones en la Biblia. Era un domingo. Fue un día, una experiencia tan linda cuando llegué a la iglesia. Él decía la frase, la Biblia dice, y eso impactó mi corazón, aunque era un adolescente de 18 años. Y le dije a Dios, Señor, yo quiero saber qué es lo que dice la Biblia. Y ese día comencé a estudiar la Biblia. Ya tengo 49 años y cada día sigo estudiando mi Biblia. Porque Dios tiene un mensaje para cada ser humano. Dios quiere una relación personal con cada ser humano. Aunque no lo crean, Dios no trata a los seres humanos por grupo ni por equipo. Dios trata a cada uno en forma personal. Y Él quiere una relación especial contigo. Por eso necesitas conocer el misterio de Dios. Para que tu vida se ponga a tono con el anhelo de Él de bendecirte en todas las cosas de tu vida. Vamos a trabajar un poco más con esta idea del misterio de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo número 13, ocurre una experiencia interesante. San Mateo capítulo 13, Jesús se reúne con los discípulos y entonces, después de aquella maravillosa parábola de el sembrador, ocurre un incidente curioso que nos ayuda a entender más el tema de esta noche. San Mateo capítulo 13, versículo número 10. Entonces, dice el versículo 10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y él le contestó, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Verdad que allí aparece la palabra misterio en plural? Los misterios del reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Les gustaría saber un poquito más de esos misterios? A mí me gusta la Biblia porque es como un mapa que me dice hacia dónde debo ir para descubrir lo que quiero encontrar. En mis 18 años comencé a estudiar la Biblia y me hice tan apegado a la Biblia que empecé a comprar libros que me explicaran la Biblia.
Y para cuando llegué al seminario teológico, ya tenía muchos días, muchas horas y algunos años de estudio de la Biblia. Voy a hacer una referencia rápida, solamente una referencia de lo que la Biblia llama los misterios. Y lo voy a hacer por amor a ustedes, pero también por amor a muchas personas que en cualquier lugar del mundo nos están siguiendo en este momento. Hay personas que lo que hacen es lo siguiente: se quedan en la casa y graban el sermón. Y después que lo graban, se sientan a oírlo otra vez para entonces estudiarlo. Y algunos me pelean y me dicen: es que usted va muy rápido. Dice demasiado cosas al mismo tiempo. Y no me da tiempo a escribir todo lo que quiero escribir. Digo, querido, querida, el problema es que si me voy despacio, se me queda todo lo que preparé. ¿A ustedes les gusta comer? ¿A cuánto les gusta comer? Sean sinceros, por favor. ¿A cuánto les gusta comer? Ay, algunos no levantan la mano, pero tienen su secreto, ¿verdad? A mí me gusta comer. Y tengo que comer en muchos lugares. Y a veces voy a algunos lugares que piensan que por el tamaño hay que darme el servicio doble. Y a veces me sirven mucha comida. Hay muchas historias por ahí que le contaré asunto de comida. Pero cuando preparo por la gracia de Dios y dirigido por el Espíritu del Señor el alimento para las personas, me gusta hacer suficiente comida. ¿No le gusta comer y que sobre comida? ¿Sí o no? Cuando voy a un lugar y como y la comida se acaba, digo, esto estuvo flojo. Hoy comimos en la iglesia y doy gloria a Dios porque comimos y quedó muchísimo alimento. Alabado sea Dios. Si va algún día a comer a casa, creo que le va a suceder eso. No se lleve del gusto de comer empanadas porque mire, si come, óigase. No voy a decir nada porque alguien por aquí me está mirando. Número 1, la Biblia presenta la resurrección como un misterio. 1 Corintios capítulo 15. La voluntad divina como la revelación del misterio, Efesios capítulo 1. La gracia de Cristo, Efesios capítulo número 3. La relación de Cristo con su iglesia, Efesios capítulo 5. La presencia de Cristo con los creyentes, Colosenses 1. La presencia de Dios el Padre y de Cristo, Colosenses capítulo 2. El misterio de iniquidad, 2 Tesalonicenses capítulo 2. El misterio de la fe, 1 Timoteo 3:9. Y el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16. Si usted sigue así, pastor, no va a emborrachar. No, vamos a trabajar ahora. Ahora vamos a entrar al tema de la noche. Creo que ya nos conocemos, ya nos pusimos de acuerdo. Ahora vamos a ver qué cosa es el misterio de Dios. ¿Ustedes no se molestan si oramos a Dios otra vez? ¿Se atreven a colocarse en pie conmigo? Cuando uno estudia la Biblia, debe estar consciente que esto es un trabajo del Espíritu Santo. Esto no es un asunto de hombre, ni de sabiduría ni de conocimiento. Es el Espíritu de Dios que toca los corazones y cambia las vidas. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta noche para estudiar su santo libro. Gracias por cada uno de sus hijos e hijas presentes en esta noche. Usted conoce sus necesidades, Señor. Usted sabe cómo el Espíritu con amor los trajo aquí. Que al regresar a sus hogares lo hagan bendecidos, visitados y llenos del Espíritu Santo. Y ahora, Espíritu querido, háblenos y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Qué cosa es el misterio de Dios? En el libro de Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo nos plantea en una forma preciosa lo que es el misterio de Dios. Recuerden que dijimos en la introducción que el misterio de Dios es el santo propósito que tiene de salvar a sus criaturas caídas. Romanos capítulo 16, versículo 25 en adelante. Mire qué cosa linda. Dice el verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, ¿de qué cosa dice? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ese misterio estaba oculto desde la eternidad, pero Dios lo reveló, lo dio a conocer y ahora lo que estaba oculto ahora se da a conocer. Por eso en el Nuevo Testamento un misterio es algo que se da a conocer. Pero solo lo conocen aquellos que lo estudian o lo investigan. Ustedes lo sabrán esta noche porque vinieron. Y algunos que están en cualquier lugar del mundo lo sabrán porque están siguiendo esta programación. Dice el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La pregunta es,
¿Y quién fue que reveló el misterio en las Sagradas Escrituras? ¿Quién era que estaba detrás de los profetas y detrás de los patriarcas revelándole ese misterio? No es solo que el misterio está contenido en la Biblia, pero ¿quién lo puso en la Biblia? ¿Quién habló con esos hombres y mujeres del pasado? ¿Quién fue el responsable de que esas cosas ocurrieran? Mire qué cosa linda, Primera de Pedro, capítulo número 1. Oiga, pastor, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, yo no sé usted, cuando yo investigo algo me gusta ir al fondo, ¿o no? Y cuando me como algo me gusta llegar al final también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, creo que voy muy al paso, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1, 10. Dice el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué dice, de esta salvación, versículo número 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mi pregunta para usted: ¿quién reveló a los profetas este misterio? El Espíritu Santo. ¿Quién se encargó que el misterio nos llegara a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién se ha encargado de que estas cosas se sepan y conozcan? El Espíritu de Dios. Mi pregunta: ¿tiene sentido conocer estas cosas? Por conocer estas cosas he visto a personas que eran víctimas de las drogas ser libertados de ellas. Prostitutas, asesinos. Una vez tuve que bautizar a un tipo que se ganaba la vida matando gente. En algunos de esos sermones que habrán oído por ahí está la historia de ese señor. He visto tantas cosas increíbles, sencillamente por presentar la palabra de Dios. Como la Biblia, como la palabra de Dios tiene un poder tan grande que hace que la persona cambie los esquemas de su vida. Personas que se sentían derrotadas y que eran pura basura, se sentían así, hoy día son profesionales y personas exitosas y casadas con hijos y un hogar precioso. Es hermoso cuando voy por cualquier lugar del mundo, en un aeropuerto, en cualquier lugar, encontrar personas que conocí en el pasado y vienen llorosos a abrazarme y a dar las gracias por lo que Dios hizo a través de su palabra en sus vidas. Por eso doy gloria a Dios por el Espíritu Santo. Es tan importante esto, segunda de Pedro, capítulo 1. Ay, queridos, eso tiene que entenderse porque es mucho lo que tenemos que estudiar durante estas 2 semanas. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 19. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más qué dice? Más segura, a la cual hacéis bien, ¿en qué cosa? En estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice a Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros nos estamos aproximando a algo tan sagrado, pero tan profundo, que viene directamente de la persona de Dios. Y todo a través de su Santo Espíritu. Vamos a ver cosas interesantísimas reveladas en la palabra de Dios. Este misterio, cuando se da a conocer, entonces tiene que ser llevado a través de la iglesia al conocimiento de todo el mundo. Y es la razón por la que estamos reunidos. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, que a él le fue revelado ese misterio. Y ese misterio, dice el apóstol Pablo, versículo 1 al 10, no es más que el evangelio, la salvación a través de Cristo Jesús. Y en el versículo 10 de Efesios capítulo 3, Pablo dice que la iglesia tiene el sagrado deber de dar a conocer ese misterio. La pregunta es, ¿a quiénes? Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 3,
versículo 10, dice él, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo dice, el misterio de la salvación en Cristo Jesús tiene que ser dado a conocer. La gente tiene que conocerlo. ¿Por qué? Número uno, cuando la gente conoce este misterio, entonces sus pecados son perdonados. Entonces su cuerpo es lavado en la sangre de Cristo Jesús. Entonces sus cuerpos son llenos del Espíritu Santo y todas sus debilidades, flaquezas e inclinaciones extrañas son cortadas para la gloria de Dios. Entonces los matrimonios son reconciliados. Entonces la relación de los padres con los hijos son arregladas y cambiadas. Entonces la persona comienza a enfocarse verdaderamente en la vida. Entonces todo comienza a cambiar porque el hombre vuelve a la fuente original, que es el todopoderoso creador, el Elohim, Jehová de los ejércitos. Hasta que no hay esa relación estrecha, íntima, personal con Dios, la vida carece de mucho sentido. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Significa esto que el hombre fue hecho para reflejar el carácter de Dios. Pero seamos honestos y sinceros, ¿verdad que la humanidad refleja cualquier cosa menos el carácter de Dios? ¿Sí o no? Entonces el misterio de Dios significa que Dios ha empeñado su palabra, su vida y todo lo que Él es para restablecer y restaurar al hombre otra vez a esa relación primera que tenía con Él. Y no solo eso, llevarlo más allá aún. Ahora quiere hacer del hombre un templo para morada del Espíritu Santo. Eso es glorioso y poderoso. Una persona delincuente, una persona que atraca, una persona que hacía barbaridades, ahora con una Biblia en la mano, completamente cambiado. Y hasta los demonios se sorprenden al ver cómo Dios cambia y transforma la vida de la gente. Doy gloria a Dios por eso. Durante la semana vamos a compartir muchas experiencias e historias de cosas increíbles. Ahora bien, para entender el misterio de Dios tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Veamos una cita hermosa que aparece aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 14. Usted me dirá, pastor, ¿y por qué lee tanto la Biblia? Y yo le contestaré, porque esto no es cosa de hombre, esto es cosa de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué cosa dice? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice el apóstol Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alabado es el nombre de Dios. Cuando una persona descubre el misterio, cuando una persona decide reencontrarse con Dios, cuando una persona decide conectarse de nuevo con Dios, su vida comienza a ser cambiada en forma tal que él mismo se sorprende de lo que pasa en su propia vida. ¿Es así o no es así? Había un evangelista predicando en un lugar. Y apareció un ateo con muchos conocimientos, con mucha inteligencia. Y empezó a contradecir lo que el evangelista decía. Al punto que acorraló al evangelista. Y el tipo no sabía qué decir. Y tuvo que callarse. Porque los argumentos del tipo eran tan poderosos que el evangelista tuvo que callarse la boca. Y entonces, una persona que estaba sentada en uno de los primeros bancos, al ver que el evangelista se quedó callado, levantó la mano y preguntó, ¿yo puedo decir algo? Y el evangelista dice, claro. Y aquello estaba lleno de gente. Y el Señor se para al frente y le dice al ateo, le dice, oiga don, yo no fui a la escuela, apenas sé leer y escribir. Pero mire, ya yo tengo 3 meses aquí y antes de esos 3 meses yo golpeaba a mi esposa. Bebía como un loco, ganaba el dinero y lo gastaba en la calle parrandeando, haciendo tonterías. A mis hijos les faltaba ropa y no tenían comida. Mi casa era un infierno y esta pobre mujer vivía como si estuviera casada con el diablo. Ella empezó a venir aquí y yo estaba persiguiéndola creyendo que me estaba haciendo infiel con otro hombre. Y de curioso empecé a oír lo que se estaba diciendo aquí. Y por estar de curioso, entonces el Señor tocó mi corazón. Mi esposa, mis hijos y yo nos bautizamos y ahora somos cristianos. Mire, don, ya yo no golpeo a mi esposa, ya no bebo,
ya no salgo a la calle, ya no hago cosas raras. Ahora no falta comida en mi casa. Mis hijos están vestidos. Mire qué linda se ve mi familia. Discúlpeme, yo no entendí nada de lo que usted dijo, pero usted me podría explicar qué fue lo que pasó en la vida mía. ¿Me entendieron? Esto no es asunto de palabras, querido. Esto es asunto de poder de Dios que transforma las vidas. Por eso la gente me dice, ¿y qué pasa con usted? Y yo le contesto, yo no tengo tiempo de palabrerías. A mí me gusta, y se lo dije a Dios cuando era un adolescente. Le dije, mire, Señor, si tú andas por allá por el cielo, ¿sabe quién sabe haciendo qué cosa? Y yo tengo que pasar por aquí, por la tierra, haciendo ridículo, yo no voy a ser cristiano. A mí me da pena y vergüenza, le decía, de esa cantidad de gente que se llaman cristianos y no son nada. Si tú eres real, si tú funcionas, entonces yo te voy a seguir. Pero si tú eres un cuento, un mito, a mí no me venga con esa tontería. Yo voy a seguir mi vida como me dé la gana. ¿Tú funcionas, Señor? Sí, mi negro, yo funciono. Ya tenemos 30 años caminando juntos y lo he visto funcionar bastante. Lo primero que funcionó es que me mandaron a morir a mi casa 3 veces sin ninguna esperanza de vida. Y las 3 veces vino a mi sueño a decirme que me iba a devolver la vida para que predicara el evangelio. Y es lo que he hecho. Si yo le cuento en cuántos lugares se está presentando cada cosa que predico, usted no lo va a creer. Y como no lo va a creer, mejor no se lo digo. Mejor sigamos con esta cosa. Segunda de Pedro, capítulo 1. Bendito sea Dios. Quiero hacer una pregunta antes de terminar. Ay, mamacita. Me quedan 5 minutitos. Vamos a trabajar con estos 5 minutitos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Allí estamos, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. En adelante. Dice el versículo número 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién dice? Por el Espíritu. ¿Y qué dice ahora? Porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña, aunque aún lo profundo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos conocer más el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Cuando Jesús se iba del cielo, de la tierra al cielo, ¿a quién dejó encargado de la iglesia? ¿Quién convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién transforma los corazones de los seres humanos? ¿Quién arrasa y quita los vicios y las debilidades de los seres humanos? Entonces necesitamos saber más del Espíritu Santo. Dice el versículo siguiente, versículo 11. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros sabemos lo que Dios nos concedió, nuestra vida se llena de un poder que no es humano. Nuestra vida se convierte en una fuente de bendición para otros. Y entonces la gente ve que nosotros somos criaturas nuevas para la gloria de Dios. El hogar cambia, las relaciones cambian, todo cambian. Porque cuando Dios está presente, el resultado se ve en hechos, en actuaciones, en cosas reales. Mi esposa tuvo 3 hijos. No tuvo conmigo, ni modo. Cuando la gente me pregunta cuántos hijos tengo, digo, yo nunca he tenido hijos, mi esposa es la que lo tiene. Pero yo le ayudé, claro, no podía tenerla sola. Y doy gloria a Dios. Hoy, mis 2 hijos mayores, el primero tiene 19 y la otra tiene 18. ¿Se imagina 2 muchachos de 19 y 18 años, de que predicando toda la noche en una iglesia? ¿Ustedes me están entendiendo? El primero estudia biología, la otra estudia administración. ¿Se imaginan muchachos de 19 y 18 años de que toda la noche con micrófono predicando en una iglesia? Mi hija en una iglesia y mi hijo en la otra iglesia. ¿Es lindo eso o no es lindo? Mamá decía que hijo de gato, casa ratón. Y me llena de gozo ver mis 2 negritos. Bueno, mis 2 negrotes porque salieron muy grandes. Mejor sigamos antes que ellos después vean este asunto y digan, ahí estaba papi hablando de nosotros. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que vale la pena reunirse para estudiar esto? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Vale la pena conocer a Dios? Descubrir a Dios. Mire qué cosa linda. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17 al 19,
Pablo dice que hay que dar a conocer el misterio del Evangelio. En Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29, él dice que hay que dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Pero, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, y tengo loco a lo que están poniendo los versículos en la pizarra, dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué dice? Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Hay un libro que vamos a estudiar, es el libro del Apocalipsis. Y escuche ahora lo que le voy a decir. Usted podrá estudiar muchos seminarios del Apocalipsis y pocas veces le van a decir lo que le voy a decir ahora. El libro del Apocalipsis está basado no en la parte carnal material, sino esencialmente en la parte espiritual. Hay una frase clave del libro y es la frase en el espíritu. El libro tiene dos partes, del 1 al 14 y del 15 al 22. En la primera parte, cuando Dios viene a hablar con Juan, cuando Jesús viene a hablar con Juan, cuando el ángel viene a hablar con Juan, siempre aparece esta frase. Y él dice, yo estaba en el espíritu. Para entender el libro del Apocalipsis, entonces tenemos que entender que debemos aprender a vivir en el Espíritu. ¿Qué está pasando esta noche? Que el Espíritu nos está hablando a través de su palabra. Apocalipsis, veamos esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Mire qué cosa linda. La clave es aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. Apocalipsis 1:10 dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Capítulo 4, versículo 2. Dice el verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Capítulo 17, versículo 3, la clave del libro está en el Espíritu y no en la carne. 17:3 dice, y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice entonces en el capítulo 21, versículo 10, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Un par de preguntas para comenzar a terminar. ¿Le gustaría a usted aprender a vivir en el Espíritu para descubrir los misterios de Dios? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría aprender a vivir en el Espíritu? Jesucristo tuvo que aprender a vivir así. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la obra de Jesús se hizo en el Espíritu. Todo el ministerio de Jesús estaba basado en el Espíritu. Y todo el éxito de tu vida está basada en el Espíritu. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, ¿qué dice ahora? Grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. ¿Cómo se conoce el misterio de la piedad? Y ahora dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Era Cristo Dios con nosotros, sí o no? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que Jesús fue justificado en el Espíritu? Cuando Jesús fue bautizado, ¿quién apareció en forma de paloma sobre él? Cuando Gabriel habló con María, le dijo que iba a ser engendrado el niño por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Toda la vida de Jesús fue justificada en el Espíritu. Y de la misma manera, Dios quiere justificar la vida tuya. ¿Por qué? Nosotros a través del pecado caímos en una situación sobrenatural. El ser humano es antinatural. No es lo que Dios creó. ¿Verdad que usted quiere hacer el bien y no lo puede hacer? Seamos sinceros, ¿sí o no? Y a veces usted tiene los mejores deseos y no lo puede llevar a cabo. Y a veces usted no quiere hacer una cosa mala y ya la está haciendo. ¿Sí o no? Entonces somos seres antinaturales. Número 1. Número 2. Estamos luchando contra seres sobrenaturales que son los demonios. ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos un poder sobrenatural para poder romper con los seres sobrenaturales y con nuestra naturaleza antinatural.
Y ese poder se llama el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que entender esos misterios. He visto personas llorar. Pastor, ¿y cómo dejo esto? Tengo 20 años luchando con esto y no lo puedo dejar. He visto personas que vienen, pastor, este es mi problema, los médicos ya me desahuciaron. Pastor, mi matrimonio ya llegó al final, ya esto no tiene razón de ser. ¿No es esa la situación que vivimos todos los días? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos un poder sobrenatural. Y ese poder es el Espíritu Santo. Fue el que trabajó con Jesús y es el que trabajará con nosotros. Por eso necesitamos este conocimiento de ese poder sobrenatural. Terminemos con San Juan 1, donde Juan, el Bautista, nos dice algo maravilloso y con esto vamos a terminar. San Juan capítulo número 1, versículo 29 en adelante. Juan hablando acerca de Jesús y acerca de cómo fue justificado en el Espíritu. Mire qué cosa linda. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan Bautista, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi ¿a quién? Al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y repite Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. ¿Le gustaría a usted tener esa experiencia con el Señor? ¿Le gustaría poder decir en su propia vida, yo he conocido a Dios? Si usted quisiera ser lleno del Espíritu Santo, atrévase a ponerse en pie conmigo esta noche. Jesús prometió el Espíritu Santo para todos aquellos que lo quieran. De hecho, dice en el libro de San Lucas, si ustedes son siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo lo que se lo pidan? Posiblemente esta noche haya alguien luchando con algún vicio que no ha podido dejar. O es posible que hayan parejitas con problemas matrimoniales. O quién sabe si están luchando con algún hijo que está metido en cosas extrañas. O quién sabe si hay alguna mujer o algún caballero con un estudio, un análisis pendiente, donde no se sabe si tiene o no tiene cáncer. El cáncer se ha convertido en un relajo ahora. ¿Sí o no? Yo no sé cuál es tu situación. Una cosa yo sé, que el Señor Jesús dejó el Espíritu en la tierra para resolver cualquier problema que nosotros tengamos. En la Biblia le llaman paracletos, le llaman consolador. Y en el concepto bíblico, un paracletos, un consolador, es alguien que es enviado para estar al lado de otro, cuidarlo, protegerlo, atenderlo, asistirle y suplir sus necesidades. Y doy gloria a Dios porque ese misterio está revelado en su palabra. ¿Cuántas son madres y padres que tienen hijos? ¿Pueden levantar su mano? Alabado sea Dios. ¿Le gustaría que oráramos en forma especial por las familias esta noche? Aquí no hay suficiente espacio para pedirle que pasen al frente, pero yo quisiera orar esta noche con un grupo muy especial. Los caballeros no se me ofendan, por favor. Vamos a darle la preferencia a las damas, ¿le parece bien? Si entre nosotros hay alguna dama que tiene alguna situación, la que fuere, difícil, y esta noche quisiera decirle, mira Dios, te voy a dar la oportunidad de tomar la dirección y el control de mi vida. Desde esta noche quiero darte la autorización de que haga en mi vida tu voluntad, pero tú conoces mi problema. Desde hoy te doy esa oportunidad. Querida amiga, si usted se atreve a hacer esa decisión, levante su mano derecha. Alabado sea Dios. ¿Se atreven ustedes a darle la oportunidad a Dios de que resuelvan su problema? De que la acompañe en su dificultad. De que eche el pleito por usted. En el libro de Isaías, en el capítulo 49, él dice, ¿será arrebatada la presa del valiente? ¿Será quitado el botín del tirano?
Y entonces dice, tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Si hay alguna madre, y quiero que sean sinceras conmigo, si hay alguna madre que tiene alguna dificultad con sus hijos o en su hogar, y esta noche quisiera presentarse delante de Dios, le voy a pedir, por favor, ¿ustedes se atreven a desafiar a esta multitud para venir a orar conmigo aquí al frente? Solo quiero ver a las madres, por favor. Si usted es una madre, necesita asistencia del Señor urgente, venga al frente conmigo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No tenga ningún temor, pueden pasar más para el fondo. Si se quieren subir aquí arriba, se pueden subir, eso no es ningún problema. Adelante. Recuerde lo que estoy diciendo. Si usted sabe que hay una necesidad profunda en su casa, en su vida, en su hogar, es un misterio que usted no puede resolver y usted quiere ponerlo en las manos de Dios, querida hermana, vamos a orar esta noche por ese problema. Yo creo en un Dios que funciona, en un Dios que resuelve la cosa. Yo no vine a pasar mi tiempo aquí cada noche haciéndole cuentecito. No. Un Dios que venga a mi vida, que venga a tu vida y que se encargue de la situación. Vamos a hablar de ese Dios. Alabado sea el Señor. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias por hacer posible el comienzo de esta hermosa experiencia. Señor, sabemos que su Espíritu ha traído a cada persona presente en esta noche. Sabemos que su Espíritu ha conectado con nosotros a cada uno de los que están en cualquier lugar del mundo, siguiendo esta programación. En esta hora, Padre Eterno, como ministro del Evangelio le ruego, tome en forma individual y personal a cada una de estas damas que se han movido de sus asientos. Asístale, Señor, en sus necesidades. Tome en su mano santa la rienda de sus vidas y de sus hogares. Usted conoce, Señor, lo que pasa con ellas. Dele luz del cielo, su gracia bendita, la unción de su Espíritu, para que sepan qué hacer y cómo hacer. Padre, y si desde su situación es tan difícil que no hay elemento humano que pueda resolverlo, entonces, Señor, use la espada del Espíritu y corte ese problema. Libere y liberte a cada una de estas mujeres. Ayúdela, Señor, a encontrarse más de cerca con usted, a conocerle mejor, a vivir para la gloria de su nombre. Bendiga a sus esposos, bendiga a sus hijos, bendiga sus vidas. Abrácela con el amor de un padre, cúbrala con su manto de justicia, atráigala a su pecho de amor y que desde hoy jamás se sientan solas, sino apoyadas y protegidas por el Todopoderoso Jehová. En su mano santa, Señor, entregamos a cada persona presente y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.